Las familias en México siguen teniendo una percepción sobre los problemas del país distinta a la percepción que tienen sobre los problemas de su propia familia, en su propio hogar. Una reciente encuesta de México Elige marca que para una mayoría el principal problema de México es la inseguridad. Después lo sigue la corrupción. Después, en tercer sitio, la violencia. Y solamente en cuarto lugar, la mala situación económica. Y en un quinto, la delincuencia. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre cuál es el principal problema para su familia, ahí aparece la carestía de la vida y los precios en primerísimo lugar. Aparece también el desempleo, aparece el bajo salario y también la inseguridad, sin tener la primacía como en el caso de la percepción sobre el país. ¿Por qué hay esta situación aparentemente contradictoria entre percibir el problema económico en la familia como lo más importante y la inseguridad en el país? Considero que tiene mucho que ver con que los problemas de la vida cotidiana todavía no alcanzan el nivel general, como podría ser una crisis del desempleo generalizado o de desabasto de productos. Por cierto, aquí hay una observación interesante. La misma encuesta señala que el 70% de las personas consideran que existe desabasto de medicinas. Y este es un asunto que, a pesar del esfuerzo discursivo del gobierno, no ha podido convencer de lo que es una realidad, que no hay medicinas en los hospitales del sector público en cantidad suficiente, pero tampoco en las farmacias privadas, donde por diversas razones la producción de medicamentos en México ha tenido una serie de contratiempos y los medicamentos importados también han registrado graves deficiencias. Entonces, ¿qué necesitamos para que se preste atención por parte del gobierno y se diseñen políticas públicas para combatir la inflación y la carestía? El primer paso se dio con la suscripción de un acuerdo entre el gobierno y un grupo de grandes empresas en torno a los denominados productos de la canasta básica. Primero fueron 24, después fueron 48. La reciente semana se suscribió ampliándolo. Los dos más importantes, sin lugar a dudas, y que tienen una presencia relevante en la mesa de las familias mexicanas, son la tortilla de maíz y el pan en sus distintas modalidades de caja, virote, bolillo, etc. La tortilla de maíz, quiero decirles, amigas y amigos, que todo el maíz que se requiere para producirla se produce en nuestro país. Es el maíz blanco. Somos autosuficientes e incluso algunas cantidades son exportadas a otros países. Pero en el caso del maíz amarillo, que hay que distinguirlo muy bien del blanco, ahí sí somos altamente deficitarios. México produce un poco más del 30% de sus necesidades de consumo de maíz amarillo. No lo comen las personas, lo comen los animales en los alimentos balanceados que se le dan para la engorda a las gallinas, a los pollos, a los cerdos, a las reses, para terminarlas. Y en el caso de las gallinas, más que para comerlas, para que pongan huevo y que este pueda llegar a los platos de las familias. Si no hay maíz amarillo producido en México, se tiene que importar. Y ahí entramos a la carestía que se ha dado en el mundo por asuntos climáticos, pero también por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. El mercado del trigo también ha sido desquiciado. Y ahí tiene que ver con el tema del pan.
el pan de trigo que se elabora y en las panaderías y que permiten, junto con la tortilla, acompañar y ayudar a la alimentación de las familias. Y ahí sí estamos muy mal, amigas y amigos. La mayoría del trigo panificador o trigo harinero que se consume en México proviene del extranjero. Apenas el trigo cristalino, el que sirve para hacer pastas, ese sí se produce en México y somos autosuficientes, pero es un porcentaje de menos del 10% del consumo. Por eso, amigas y amigos, además del acuerdo, que habrá materia para hablar de quienes lo suscriben, tenemos que ser enfáticas y enfáticos en demandar la producción en México, producción de maíz amarillo, producción de trigo, y que haya los medios económicos para que realmente se pueda lograr esa ansiada seguridad alimentaria.